Estamos aquí para hablar de noir mediterráneo. Uno de los muchos defectos del ser humano es la manía de ponerle nombre a todo, de etiquetar y de subetiquetar todo, unas veces como una forma de organización y otras más por esnovismo que por necesidad realmente. En cualquier caso, la novela negra no iba a ser menos. Y hoy en día, a la originaria novela negra, sin más, le han salido multitud de apellidos más o menos acertados. Policial, de misterio, cozy crime, femicrime, rural, y en función de dónde se desarrolle tenemos novela negra nórdica, asiática, eusko-noir, novela negra atlántica y la que nos trae hoy aquí, que es la novela negra mediterránea. Un brevísimo apunte para que sepáis de lo que estamos hablando. En sus inicios, la novela policíaca se desarrolló con fuerza en Reino Unido. Era un juego de ingenio con historias que siempre acababan bien. Agatha Christie. Después, en Estados Unidos y en los años 30 y 40, el género se ennegreció. Los autores adoptaron un discurso comprometido con su tiempo. Y la novela negra, después, a partir de ahí, viajó a Europa, de la mano sobre todo de Georges Simenon, quien aportó a sus tramas la rutina diaria y un punto de vista humanista y social. Manuel Vázquez Montalbán incorpora estas características a sus textos e inicia la novela negra mediterránea. Incorpora la gastronomía, como bien sabéis, y otros elementos costumbristas, el compromiso y el desencanto político, la descripción de las ciudades, muy importante, que se convierten en un personaje más, y una serie de temáticas y compromisos sociales compartidos por los escritores de este subgénero. Sin embargo, afortunadamente, la novela negra mediterránea también ha evolucionado. Se come y se bebe menos. Se utilizan otros rasgos característicos de la zona, como la luz, el mar, la vitalidad de la gente y, en muchos casos, como algunas de las novelas de las que vamos a hablar, el particular tipo de delincuencia que se desarrolla a orillas del mar, en zonas degradadas o invadidas por el turismo y las enormes torres de hormigón que los albergan. Hoy tenemos con nosotros a tres exponentes actuales del noir mediterráneo. Por orden alfabético, porque son todos igual de buenos, Salva Lemain, lo tenéis aquí en el centro, se define como experto en fracasos, alpinista de bajura, boxeador cobarde y deportista mediocre. Al menos es un gran escritor. Debutó en la novela con La suerte no existe, a la que siguió Eire y después Alacrán. Se pasó a la novela negra con toques de comedia, En una mirada perdida, y ahora nos presenta Lapsus. Es valenciano, es decir, mediterráneo. Montó una discográfica, un estudio de grabación y hoy es funcionario del Ayuntamiento de Valencia. Hoy es un señor. Gracias por lo de señor. La biografía y bibliografía de Elia Barceló, que la tengo aquí a mi lado, es tan extensa que no me queda más remedio que hacer un resumen, porque si no estaríamos toda la hora explicando su vida y su bibliografía. Nació en Elda, Alicante, y la han llamado la dama de los mil mundos, que a mí me parece una cosa preciosa. Es decir, que estamos ante una de las escritoras más versátiles del panorama literario actual en España. Es licenciada en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Valencia, en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante y doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde ha vivido y has trabajado durante 40 años. Ha publicado 32 novelas, 33 creo que con la que nos trae hoy aquí, 33 novelas. Joder. Sí, eso Perdón. dije yo. Es que a mí me gusta escribir. Dilo. Y aunque está considerada como una de las autoras de ciencia ficción y literatura fantástica más importantes en lengua castellana, tiene títulos de muchos otros géneros y se ha ganado a pulso un lugar entre los mejores escritores y escritoras de novela negra, policial, de misterio o como la queráis llamar. Su última obra, La muerte en Santa Rita, ha sido definida como un claro exponente del noir mediterráneo. Esther García Llobet es malagueña de nacimiento, es decir, mediterránea también, aunque lleva viviendo en Madrid desde los años 70. Es una observadora implacable que elige con cuidado cada palabra para que el lector comprenda, vea y sienta lo que ella está viendo y sintiendo. Ha estudiado Psicología Clínica, Dirección de Cine y empezó publicando Coda, Submáquina, Las Crudas y Mamut. Y a partir de 2017 se consagró como una de las voces más rompedoras del noir nacional con la trilogía de Madrid, formada por Cómo dejar de escribir, Sánchez y Gordo de Feria. Y ahora inaugura la que ha llamado la trilogía de los países del Este con su última novela, de momento, Spanish Beautiful. Esther, la trilogía de los países del Este se desarrolla enteramente en la costa mediterránea.
A ver, la trilogía de los países del este, la primera pasa en Benidorm, la segunda, que creo que la acabo pasado mañana, Ay, va. es como me queda muy poco, pasa en el Saler, Ajá. que es uno de los sitios más bestialmente mágicos que he visto en mi vida, es muy salvaje, me gusta mucho. Y la tercera no tengo ni idea de dónde va a pasar. O sea, por este, imagínate tú, igual pasa en Ibiza. Claro. O sea, al este, pues pasa en Ibiza. Igual me cojo una residencia de estas para escribir y me paso 3 meses en Ibiza. Y luego igual nos sale un libro. Si necesitas compañía o que te hagan algo, avisa que vamos. Claro. 3 Sí, meses a Ibiza. Lo de países del este quiere decir, en una entrevista me dijeron, ¿y por qué le llamas el este? Porque países del este. Claro, porque pero eso será para los que viven en Madrid, ¿no? Entonces era un periodista que era valenciano y no le hacía ninguna gracia. No le gustó. Primero que hubiera utilizado la palabra Levante, que les gusta muy poco, A mí no me pero... gusta nada Levante. Y segundo, que eso del este es relativo. O sea, el este es para Madrid. Pero bueno, yo lo voy a hacer... Yo pensaba en Polonia, Claro. en Checoslovaquia. No sé, sí, o sea, será pues igual pasa en eso. Yo tenía pensado Ibiza, le acaricio la idea de que sea Ibiza, sí. Bueno, Más que nada por el rato de documentación. Eso es. pero vete en invierno, que si no, no te lo puedes pagar. Vale. Sin embargo, en Spanish Beautiful tienes una buena remesa de rusos, precisamente de países Sí. de personajes que vienen de países del este. Sí. ¿Qué es lo que les atrae a esta gente de países tan fríos a la costa mediterránea? No voy a decir Levante. Claro, No. claro, sí. Yo creo que lo que les gusta, pues lo mismo que les gusta a los ingleses y les gusta a los suecos que venían en los 70, pues que hace siempre buen tiempo y el alcohol es mucho más barato que allí y se puede ver a cualquier hora. Ahí no tienes nadie que te diga a partir de esta hora ya no puedes beber nada. Claro. Entonces la gente viene aquí a pasar, vienen a Levante a ponerse. Pero yo creo que es eso, vienen a pasárselo bien. Pues, Levante es un sitio... yo siempre que he estado, yo no había estado nunca en Benidorm hasta hace 4 años y me pareció fascinante y a partir de ahí ya como que he vuelto y soy imparable. Muy bien. En la novela de Elia, los protagonistas son un numeroso grupo de personas de lo más variopinto que conviven en un antiguo balneario lleno y rodeado de plantas, de flores y de luz. ¿Es ese tu Mediterráneo? Sí, sí, totalmente. Yo escribí esta novela, o sea, digamos, la ambientación de la novela lo hice precisamente porque la anterior era muy negra, muy oscura. La Noche de Plata sucede en Viena, en invierno. El tema es de delitos contra niños, o sea que todo es muy negro y muy oscuro. Y además la terminé justo en el confinamiento. Y cuando terminó eso, por fin conseguimos llegar a España en julio, y fue llegar a España y ver el cielo y las palmeras y las bugambillas, y dije, mi próxima novela, sea de lo que sea, pasa aquí. Y entonces apareció Santa Rita en mi mente. Cuéntanos un ese poquito lugar. cómo es Santa Rita. Pues Santa Rita es una cosa que se me ocurrió de un momento a otro mientras estaba nadando en la piscina. Y es un sitio que fue un antiguo balneario que empezó en 1862, o sea, yo me sé toda la historia de Santa Rita, pero aún no la he sacado. Y después fue derivando a una especie de sanatorio para señoras nerviosas y luego acabó siendo un manicomio y durante la guerra fue una cosa muy fea para mujeres, una especie de cárcel manicomio. Y luego lo heredó la actual propietaria, que tiene 92 años y es una escritora hispano-británica. Y como tenía tanto sitio, pues fue aceptando amigos, amigas, a gente que no tenía dónde vivir y empezaron a vivir todos juntos desde estudiantes que se pagan la estancia ayudando, colaborando en lo que hay que hacer, llevando a la gente en coche de aquí para allá, ayudando con el jardín, hasta gente de ya jubilada que se retira allí. Entonces es una especie de comunidad de buena voluntad donde se vive como en una familia, pero una familia elegida. Y donde cada uno tiene su espacio, se puede retirar cuando no tiene ganas de ver a los demás, o puede salir al comedor y guisan todos y comen. Y es un sitio estupendo. Solo que de vez en cuando muere alguien. Ya, una pequeña pega. Pasan cosas, a veces es accidente, a veces es un crimen. Pasan cosas. Pasan cosas. Por su parte, Salva acude a Nazaret, que es un barrio valenciano bastante degradado, ¿Cuál? en el que vive y trabaja un cura muy peculiar.
el padre Damián. Junto a él, alrededor, en las calles, inmigrantes que viven una pesadilla, gente sin suerte, droga. ¿Eso también es el Mediterráneo? Sí, también. Desgraciadamente también lo es. El barrio Nazaret es un barrio al sur de Valencia, que originariamente era un barrio de pescadores. El nombre del barrio Nazaret viene de la palabra Yatzaret, que era lazareto, porque había un antiguo hospital que era un lazareto para leprosos. Y el barrio era un barrio de pescadores, muy tradicional, donde había un balneario estupendo, donde la gente iba a veranear desde Valencia, y se produce la ampliación del puerto por el sur. Entonces la playa queda cegada por un muro, el barrio pierde el acceso a la playa y comienza una degradación progresiva del barrio, ¿no? Con muchísima delincuencia, muchísimo tráfico de drogas. Y yo en los años 90 conozco a un cura del barrio con el que tengo cierto trato, y pasados los años yo tenía una opinión estupenda de este cura. Era un cura muy joven, más joven que yo entonces, luego él debía ser incluso menor de edad cuando yo lo conocí. ¿Y ya era cura? Sí, ya era cura, tenía 17 años probablemente, 17, 18 años como mucho tendría él. Y bueno, tenía un albergue en el barrio en el que acogía inmigrantes. Mi padre tenía una planta baja en el barrio, se la alquilamos. Una persona estupenda, mi padre encantado con el cura, es una persona maravillosa. Le acabamos vendiendo la planta baja, que la compró, y pasados los años yo ya perdí contacto con él, me olvidé de él, y un día leyendo la prensa leo detenido el narcocura de Nazaret. Narcocura. Entonces era el cabecilla de una organización de narcotráfico a nivel internacional. Se detuvieron 27 personas en la operación, se incautaron 500 kilos de cocaína, y entonces claro, yo me quedé... No era cura, además. Además no era cura. No era cura. Claro, por eso era cura con 18 años. Él claro. él estaba supuestamente ordenado por un cardenal vietnamita que tenía relación con la iglesia del Palmar de Troya. Ajá. O sea, ahí había de todo, ¿no? Entonces, ¿Y de dónde había aparecido el cura? ¿Había aparecido en Nazaret así? Bueno, yo cuando lo conocí, él ya tenía allí una iglesia enorme, él daba misa en latín, casaba a gente sin estar ordenado sacerdote por la Iglesia Católica. Quiero decir, pero cuando tú te casas no pides el título del cura. El obispo no se enteraba de lo que estaba pasando allí. Sí que hubo llamadas de atención de la Iglesia Católica, claro, que decía que, bueno, que ahí pasaban cosas que no estaban muy claras, ¿no? Pero bueno, supongo que no se pisaban mucho el terreno unos a otros, y bueno, como aquí hay libertad de culto, tú puedes montar una iglesia mañana y mientras cumplas las condiciones de habitabilidad puedes oficiar el rito que te dé la gana. Estos eran curas apostólicos de María Inmaculada, misioneros apostólicos de María Inmaculada. Y bueno, y la historia me pareció, o sea, demasiado. Y como yo lo había conocido a él personalmente, y me interesaba también hablar de la historia del barrio, ¿no? Porque era un barrio muy, muy degradado, y lo que pasó en esos años con el barrio. Entonces el cura me sirvió como de palanca para contar la historia del barrio y contar la historia del cura, ¿no? Suena fenomenal. Sí, no, cuando la leí la verdad es que me dio mucha risa cuando llegas a la parte de y no era cura, y dices... Además. O sea, por si todo esto fuera poco. El venidor que plantea Esther se parece un poco, no tanto quizá, al Nazaret de Salva en cuanto a que tú planteas un venidor, no el brillante que venden, sino el que está detrás, ¿no? El que no se... Bueno, sí se ve, porque al final, si vas, el de los hoteles de quinta línea, sí, de playa, etcétera, eso también es venidor, me imagino, un venidor más degradado, más depauperado, y en el que trabaja Michela. ¿Quién es Michela? Michela es más lista que el narcocura me parece a mí. Muy lista la veo yo. Es una poli que se busca la vida como pueda, es de familia... A mí una de las cosas que más me gustaba de Benidorm era ver la cantidad de extranjeros que cuando estás allí, una de las cosas extrañas cuando estás en un sitio de vacaciones es que no sabes si la gente está viviendo permanentemente o están de vacaciones. Entonces eso también genera una sensación como de
¿cuánto tiene esto de cuánto tiempo puede durar cualquier cosa que ocurra aquí, ¿no? Pues no sé si vas a estar aquí un fin de semana o es que vivas aquí toda tu vida y no se te ocurrió nunca aprender a hablar español, que también es eso. Entonces, me gusta mucho me gusta mucho pues la idea de alguien que en realidad tampoco es ella siendo una poli corrupta de Benidorm, porque eso es lo que es una tía que no llega a ser de ningún sitio, está como muy desarraigada, que es un tipo de personaje que a mí me interesa mucho. O sea, el desarraigo en los personajes creo que también va mucho con la novela negra. Y eso es lo que tiene esta tía, pues que es una policorrupta que en realidad está buscando algo, que es un... Luego te preguntaré. Pues sí, es un mechero, ¿no? Es un mechero que tiene que recuperar porque para ella quiere decir algo importante en su vida. Y en realidad es una historia de una búsqueda más que novela negra, porque novela negra en realidad no hay ningún crimen más que algún trapicheo tonto. Todo el rato hay crímenes, pero... Sí, pero son... Sí, lo podríamos hacer tú y yo y nadie nos diría nada. Entonces, pues lo que tiene de negro en realidad es todo el trasfondo de la ciudad y que hay una búsqueda de algo, que es lo que yo digo cuando me preguntan si escribo novela negra, digo, yo escribo novelas en las que siempre hay alguien que está buscando algo. Y eso creo que es una forma como muy fluida es como la marca de novela negra. Y es lo que decíamos, que ese Benidorm es real, no es imaginario, no te has inventado nada. Estuve 6 días nada más. O sea, estuve 3 días para escribir un reportaje y me flipó la ciudad, entonces dije, tengo que volver. Y la siguiente vez que volví estuve 4, que fue justo cuando el confinamiento. Fue lo primero que hice al salir del confinamiento, fue quiero que pase algo aquí y la historia la pasé a medio camino entre cuando sueltan las bestias en abril y un poquito antes, ¿no? Entonces la historia el Benidorm que vi yo también no acaba de ser el Benidorm real, porque yo lo vi en vacas muy flacas, porque era en pleno confinamiento. Vacío, ¿no? Claro. Sí, pero tenía algo muy raro también, que a mí también me fascinó bastante. Sí, porque en la novela de Esther es muy curioso el contraste brutal que hay entre la belleza del mar, de la playa, cómo lo describes, de plata, etcétera, y luego lo que hay en el interior, los turistas borrachos, la policía corrupta, los buscavidas, etcétera. Ese contraste es brutal. Yo me imagino que Benidorm es así. Desde el desconocimiento, yo no he estado nunca, ¿eh? Sí, ¿no? Pues yo había tenido siempre el prejuicio de, uy, Benidorm, ¿cómo voy? Y luego me gustó mucho, no le veo ningún... A mí no me importaría nada pasar unos días en Benidorm y un mes. Feliz, vamos. Te pasa bien, sí. Es que está estupendo. Aparte de que muchísima gente... Bueno, es que quintuplica su población en verano, Benidorm. Pero la quintuplica todo el año. Claro. Y Benidorm pasa que de día es un universo y de noche es otro. Claro. Es decir, de día es lo que describe muy bien Esther en su libro, ¿no? Los jubilados con los carritos eléctricos que van por el paseo, que ya es como una cosa de decir, ¿qué es esto? Comiendo Y helado hay una noche que no acaba nunca, la noche de las discotecas, de los trapicheos, entonces es un contraste tan brutal que dices, ¿cómo puede ser la misma ciudad tan distinta de día que de noche? Aparte que es una megápolis, o sea, si lo pensamos, una megápolis al lado del mar. Yo creo que quitando Hong Kong, pocas ciudades hay así. Habrá que ir. Elia, como ya hemos dicho, plantea un entorno mucho más amable que el que pintan sus compañeros de mesa, pero no menos peligroso para la vida de algunos. A ver, en el mío muere alguien. Por eso. En el vuestro, el sitio parece que es más feo y peor. El mío es muy bonito, pero vosotros sois más buenas personas, no matáis a nadie. En el mío sí que... Pero bueno, en el mío tiene la gracia de que quien muere, que todo esto, si tenéis interés en leerla, que sepáis que hasta más allá de la página 100 no hay cadáver. O sea pero eso sí, cuando por fin llega el cadáver, teníais tantas ganas de matarlo que os alegráis un montón. ¿Qué decís? Ya has tardado. Yo me alegré muchísimo cuando por fin murió. Planteas una novela de misterio de corte clásico, un quien lo hizo. A la Agatha Christie. Así, es una obra coral en la que todo el mundo puede y parece culpable. Tiene posibilidad, tiene motivo, tiene ocasión. Sí, has dicho antes que quizá el haber escrito antes La Noche de Plata te llevó a hacer esto más amable. Quizá también el ambiente en el que vivimos, salir de una pandemia, el estar un poquito hasta aquí de tragedias, te ha llevado a dulcificar
Sí, tu bueno, narrativa? Hasta cierto punto, porque la cosa solo parece dulce. Luego, Ya, no, también es verdad, sí, sí. Cuando empiezas a escarbar un Sí. poco en el pasado de Santa Sí. Rita, en el pasado de todos ellos, todo el mundo tiene cosas que ocultar. Sí. Esa es una de las cosas que para mí en mi forma de escribir es central. El pasado siempre tiene muchísimo peso. Y yo estoy convencidísima de que todo el mundo tenemos cosas que no nos gustaría que se supieran. O sea, normalmente no es un cadáver en el jardín ni nada terrible, pero todo el mundo tiene sus secretos, sus manías, sus cosas que no quiere que todo el mundo las sepa. Y entonces cuando se llega a una situación en que esas cosas amenazan con salir a la luz, pues la gente reacciona de formas muy distintas. Ujú. Una de las características de esta novela, las principales en mi opinión, es la capacidad envolvente de tus palabras, ¿vale? El cómo te envuelve y de repente estás oliendo, estás viendo los colores, estás sintiendo el calor, estás viendo la luz, porque la luz es muy importante, sientes la urgencia a veces cuando los personajes tienen cierta urgencia. Y claro, no estamos hablando de 2 o 3 personajes, estamos hablando de un montón. Te ha tenido que costar bastante organizar y montar y sostener esta historia. Sí, pero es que me lo paso tan bien, es que me enamoré tanto de Santa Rita, que por eso yo cuando me la planteé era una novela, pero luego pensé, es una lástima porque aquí hay mucho que contar, hay muchas historias. De hecho, la novela funciona porque es la defensa de un sitio. Quiero decir, es el eje central de tu novela, sí. es defender el sitio. Que la cosa no se pierda, que continúe, ¿no? Y entonces pues empecé a jugar, como hago siempre, con presente-pasado y empecé a contar qué fue Santa Rita antes. Y mientras tanto, pues eso, la segunda ya va a salir esta primavera y la tercera estoy deseando llegar a mi casa mañana para empezar a escribirla, porque ya está aquí, ya lo tengo claro. Entonces, Yo me quiero jubilar para hacer como Elia y estar todo el rato escribiendo, porque vamos... ¿lo hago yo, esos ruidos? Sí, estaba... Me desconcentra. Para terminar con el entorno, que creo que hablando de Noir Mediterráneo es muy importante hablar del entorno en el que movís a vuestros personajes. Salva, ¿qué queda en Valencia de los barrios de pescadores? ¿Queda algo de esa zona o ya es todo como Nazaret? Queda muy poco. Queda en realidad de lo que fue. De hecho, la gente que vive en Nazaret cuando va... Nazaret es un barrio, es decir, pertenece a la ciudad, pero la gente del barrio cuando habla de irse a Valencia dice me voy a Valencia, como si aquello no fuera Valencia. Nosotros hacemos igual en Pamplona, ¿eh? Sí, ¿no? De cualquier barrio vamos a Pamplona, y Pamplona es solo el centro, Sí. así, y el resto es como si no fuéramos de Pamplona, o sea que eso también es una costumbre. Entonces, queda, bueno, el frente del paseo marítimo, queda un poco, el barrio del Cabañal, pero también son barrios muy, muy degradados, que han estado sometidos a muchísima degradación urbanística, política. Entonces queda muy poco de aquello. Es decir, el barrio perdió totalmente su identidad porque le cegaron la salida al mar. Entonces, De la gente que vive allí, es que no sé si, que estoy oyendo ruidos, no sé si se nos oye o no, si no se nos deja de oír, avisarnos. No se te oye, creo Eso. que a ti ¿A Yo mí creo- no se me oye? No, a Salva no se le oye, es que por eso me ha parecido. Pues igual se apaga. Espera, que esto. tienes. Ha sido de golpe, ¿eh? Sí. Te has quedado sin pila. se quedó sin voz. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Ahora. Sí, sí, sí. He vuelto. Sí, porque quería pedirte que nos desgranaras un poquito a esa corte de personajes, de perdedores que aparecen en Lapsus. A ver, yo creo, a mí me parece que nos atraen mucho las novelas de perdedores porque todos nos sentimos en alguna medida perdedores, ¿no? Un personaje que es perdedor empatiza automáticamente con el lector, ¿no? Son ese tipo de personajes que sabes que nada le va a salir bien. Le pasa también a Esther en sus novelas, ¿no? Automáticamente empatizas porque detectas que es alguien que no va a tener suerte, que no se va a salir con la suya, que nada le va a funcionar. Y sin embargo, qué pena. son personajes que siguen peleando día tras día, ¿no? Y hay muchos personajes en los barrios, sobre todo muy degradados. Pues es gente, pues eso, que vive en casas ocupadas, que no tiene trabajo, que trapichean con lo que pueden, y así hay mucha gente. Y el barrio vivía mucho del narcotráfico, del menudeo de drogas,
como puede ocurrir hoy en día en Barbate mismamente, ¿no? Hay un elevadísimo índice de desempleo, con lo cual las salidas que tiene la gente pues es que son la delincuencia y el trapicheo, ¿no? ¿Y tú los conoces? ¿Tú conoces gente que vive así? ¿O sí, yo conocí en su momento gente que vivía así. Obviamente he inventado todo un coro de personajes, ¿no? O sea, mi interés en la novela era más imaginar qué pudo pasar por la cabeza de este hombre porque, bueno, este hombre no nacería narcotraficante. Hombre, si a los 17 Pero años ya estaba en ello. con semejante tinglao montado. Pero sí que es... No, él supongo que vería, porque era evidente, o sea, era muy difícil ir al barrio de Nazaret sin que te parara la policía y te registrara el coche. Había muchísimo tráfico de drogas. Entonces este hombre tenía mucho contacto con los gitanos del barrio, con muchos inmigrantes que llegaban, y él sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces él vería que había una manera mucho más fácil de ganar dinero, que luego el hombre reinvertía parte de sus beneficios en su albergue, o sea, hacía una labor social, ¿no? De hecho, es muy difícil encontrar en el barrio a nadie que te hable mal de este cura, ¿no? La gente, todavía hay gente que no se cree que el cura lleva en la cárcel desde hace ni se sabe los años, ¿sabes? O sea, que lo pillaron bien pillado, ¿no? ¿No estuviste tentado de, con todo lo que sabes, con todo lo que conoces, seguir documentándote y en lugar de ficcionar, haber escrito la vida de este señor? A mí me parece apasionante, a ver, de película. Mi idea original era escribir una sangre fría valenciana. Intenté contactar con él porque yo le perdí la pista. Él tuvo un juicio en la Audiencia Nacional, ¿vale? Él lo detienen, lo meten en la cárcel, sale bajo fianza y no se presenta al juicio en la Audiencia Nacional. O sea, de los 27 detenidos es el único que no se presenta. Entonces yo pensé que había desaparecido, que lo habían matado, porque bueno, la historia es que es muy alucinante. Él estuvo secuestrado en Colombia por los paramilitares porque fue allí a negociar un alijo de cocaína que no había pagado, lo tuvieron secuestrado. O sea, la historia te la inventas y nadie se la cree. O sea, ¿sabes? Es de esas historias que funcionan porque son verdad. Si no, te hubieran dicho, anda ya. O sea, ¿Y ahora qué edad tiene ahora? Pues tendrá un poco menos que yo, tendrá unos 50 años, 40 y pico. Y yo intenté contactar con él. ¿Estaba en Valencia, en la cárcel, en la zona? Estaba desaparecido, él no se presenta al juicio, entonces yo ya lo doy por desaparecido y digo, bueno, no hay manera de encontrar a este hombre, igual está en una zanja, en una acequia desde hace... ni se sabe. Y tan pronto como el año pasado, leo una noticia en el periódico de que había comparecido en otro juicio por estafa y por malversación en los juzgados de Valencia. Entonces ya dije, coño, está vivo y está... Entonces llamé a la cárcel en Valencia, a la cárcel de Picassent, y me dijeron que había estado en tránsito para declarar en el juicio, pero que ahora ya no estaba allí. Me costó que me dijeran en qué cárcel estaba, pero al final me lo dijeron, estaba en la cárcel de Córdoba. Llamé a la cárcel de Córdoba, pero claro, tú no puedes visitar a un preso sin el consentimiento del preso. Claro. Es el preso el que te tiene que poner a ti en una lista de personas que lo pueden visitar. Entonces yo le escribí a la cárcel, le mandé una de mis novelas, le escribí una carta en la que, él supongo que se acordaba de mí porque tuvimos bastante trato en su día, pero todas las cartas me vinieron devueltas. ¿Ni las leía siquiera? Nada, venían los paquetes cerrados. Como tiene juicios pendientes, probablemente tuviera las comunicaciones restringidas y a lo mejor no le pudiera llegar tampoco correspondencia si no era por mediación de sus abogados. Y yo tenía la novela prácticamente terminada ya, ¿no? Entonces dije, bueno, pues podría haber sido otra cosa que me hubiera gustado contactar con él y que él mismo contara su historia. ¿Pero le cambiaste el nombre o no? Sí, le cambié el nombre. Pero igual me mandó a Cangas. Le cambié el nombre, pero vamos, si tú buscas narcocura Nazaret en internet tienes tropecientas mil noticias. No guardes la historia en un cajón, es buenísima, ¿eh? Ya. Mira cómo nos tienes a todos aquí escuchándote. Sí. Entonces yo construí la historia ficcionando qué le pudo pasar a él por la cabeza, cuáles fueron sus motivaciones. El escenario lo tenía porque lo conocía, el barrio lo conocía, el personaje también, y luego invento una serie de personajes corales que pululan a su alrededor para intentar imaginar cómo pudo ocurrir aquello. Y luego en las novelas negras, cuando un personaje hace algo, lo más importante es la motivación. Por ejemplo, la motivación de Michela en la novela es recuperar a cualquier precio el mechero de los legendarios Cry Twins. Sí.
Por favor. Sí, sí, o sea, ella lo que quiere... Bueno, vamos a hacer un spoiler aquí como la copa de un pino. Ella lo que quiere es recuperar algo... Ella lo que quiere es volver a ver a su padre, que es un inglés que la abandonó cuando ella era pequeña. Entonces, su idea de recuperar al padre es devolverle algo que sabe que era del padre, que era un mechero de los hermanos Cray. Los gemelos Cray eran, en la realidad, eran unos... a mí también, o sea, te diría que la historia de los hermanos Cray la había leído hace 4 años, que eran unos matones, unos mafiosos de Londres, la Inglaterra, sí. en Londres de los años 50, 60. Además vestían muy bien, eran muy elegantes, eran pues todo lo que te imaginas que pueda ser un mafioso inglés, ¿no? Pues normalmente siempre pensamos en un determinado tipo de mafioso, pues estos eran además, es que iban a bailar y tenían una discoteca, bueno, pues vale. Entonces, y ella lo que quería era recuperar el contacto con el padre, y cuando me acordaba de los hermanos Twist pensaba, de los hermanos Cray, perdón, que puedo sacar que sean los hermanos, y al principio era un anillo, y lo que vi luego, estuve mirando en cosas que se estaban en la realidad subastando los hermanos, sí. Y vi que había un mechero, y como los dos fumaban, me vino como muy cuadrado. Dije, es que es perfecto, ¿no? Pues que sea el mechero lo que tenga que recuperar para devolvérselo al padre. Entonces también quise meter algo de lo que yo recordaba cuando yo era pequeña en Fuengirola. Yo veraneaba en Fuengirola, que era como la hermana pequeñita, la hermana pequeña última de Benidorm, porque se parece mucho. Es muy bonito Fuengirola. Fuengirola, bueno, a mí me gustaba mucho. Sí, es el sitio del mundo donde más finlandeses hay después de Finlandia. Hay una especie como de gran comuna finlandesa allí que están viviendo y hablan solamente finlandés. Entonces, yo quería recuperar también algo de lo que yo recordaba de toda la gente que va a un sitio y no se integra para nada, ¿no? Es como... me gustaba esa idea del que se mantiene... O sea, parece siempre que hay un tipo de migración... Hay otro tipo de migración muy concreta, que es el que, oye, yo estoy aquí y yo no quiero saber nada de la gente que está aquí, que es lo contrario de lo que solemos pensar. Ese tipo de gente también me interesaba y la metí en la novela. Entonces, los hermanos Cray, que los tenía en la cabeza desde que, pues porque cuando yo era pequeña en Fuengirola había una tienda de segunda mano de libros en inglés. Entonces yo empezaba a leer, ya leía en inglés, entonces compraba los libros y me parecía fascinante, porque eran... En los años 70, los libros en inglés, que además venían con hologramas. Yo compraba los libros por tenerlos. Y tenían las letras en relieve. Y brillantes. Uf, decía yo, es que parecían todos libros de aeropuerto, ¿no? Sí. Entonces me gustaba tener los libros estos, y entre ellos estaba un libro sobre los Cray, que luego, por supuesto, murieron los dos en la cárcel, ¿no? Sí, estaba escuchándote tan a gusto que me he perdido el hilo. Que eso que dices de la falta de integración es algo que no es imaginario, es real. O sea, en toda la costa, en las Islas Baleares, existen comunidades en las que no se habla castellano, ni catalán, ni mallorquín, ni nada de nada. Incluso tienen alcaldes y pero concejales. Son gente con dinero. Es decir, claro, si te eso fijas, es a lo que iba. Los que no se integran son turistas ricos. Son guetos muy diferentes, son guetos muy diferentes a los que estamos acostumbrados a Esos dibujar. son los expats. A los expats nadie les hace un examen de saber si saben cuál es la Constitución española. A esos no les preguntan. Porque como no quieren trabajar, entonces no tienen que demostrar nada. Son ellos los que dan trabajo. Eso. Y entonces todo el mundo los trata muy bien, porque eso contratan jardineros, contratan chicos que les limpian la piscina, contratan de todo, y entonces pues esos sí son bienvenidos y no hablan ni así de español. Nunca. Claro. En la novela de Esther... Y hay, ¿cómo se llama? Emisoras para sí, ello. Claro. Francesas, inglesas, rusas. En la novela de Esther viene un superyate lleno de rusos con mucha pasta. Claro. Sí. Son los nuevos, los que vienen a quedarse con lo que van dejando los alemanes y los ingleses que o se han vuelto o han fallecido o lo que sea y no tienen relevo, pues están viniendo pero esos son los rusos de segunda categoría. Porque, pues vienen con mucha pasta. No, en serio, eso lo investigué yo con cuidado, porque en mi zona, yo soy de la zona al sur de Alicante. O
sea, Alicante, Santa Pola, Elche, toda esa parte. Y entonces allí, al principio, después de la caída del muro y tal, los rusos se hicieron con un montón de propiedades en la zona de Torrevieja, porque estaban convencidos de que era una zona guay. No sé quién se lo habría dicho, era mentira, pero los pobres no lo sabían. Entonces vinieron y se hicieron chalés que luego los querían vender por 12 millones, por 14 millones, no se los compraba nadie. Claro, ¿quién se compra 12 millones un chalet en Torrevieja? Hay que ser imbécil. Pero ellos no lo sabían. Y se dieron cuenta al al establecerse en España, que aquí lo que mola está mucho más al sur. No sé, es la zona de Marbella, por ejemplo. Y entonces empezaron a mudarse para allá y a dejar un montón de sitios vacíos, pero claro, querían unos precios que no... Y es un sitio, ahí me gustaría alguna vez escribir una novela de la zona de Torrevieja y hacia el sur, donde hay zonas que son casi como pueblos fantasma, llenos de casas enormes, maravillosas, que todavía tienen seguridad, tienen guardia, para que no se destruyan del todo porque las quieren vender, que nadie las ha comprado. Hay una, por ejemplo, que tiene una piscina, es que no quiero decir barbaridades, pero tiene una piscina que creo que son 300 metros o así de largo, porque solamente es para nadar, que es todo lo largo de la fachada del chalet, digamos. Eso es en Torrevieja. Y eso lo sé seguro porque tengo un amigo que es constructor, que es maestro de obras, y me dijo que ellos estuvieron allí arreglando una vidriera. Y claro, hay un montón de casas de esas donde no vive nadie, pero tampoco las pueden vender, no entran ocupas porque hay protección. Y ese es un sitio estupendo para hacer un... Si te dicen que te hagas un largo en la piscina, estás muerta. Imagínate, ¿cómo acabas? Elia regresa a Alicante, real y figuradamente, real porque has abandonado la fría Austria parcialmente, y figuradamente porque nos ofreces una novela, ya hemos dicho, de misterio y corte clásico, en la que todo el mundo desea, quiere y anhela la muerte de Moncho Riquelme. Es que es natural porque el hombre se lo ha ganado minuciosamente. Cuéntanos un poco. O sea, es que hay gente de verdad, como dicen en inglés, he needed killing. O sea, es que de verdad se lo estaba buscando. Entonces, yo hice una declaración de amor a mi tierra. Entonces yo, aunque salen cositas que no son tan bonitas ni tan elegantes, yo lo que quería era enseñar lo maravilloso que puede ser. O sea, yo me concentro en la parte bonita. Es una novela muy sensual, llena de luces, de perfumes. El olor sobre todo. El olor se nota. ¿Cuántos tipos de flores salen? Yo qué sé, muchísimas. Porque a mí me gustan mucho las flores y los árboles. Sí, y entonces yo no entiendo que la gente te diga un árbol. O sea, un árbol no es nada. O sea, cuando te dicen un árbol, ¿tú qué ves en la cabeza? Un árbol puede ser un ciprés, puede ser una palmera, puede ser un castaño. Anda que no son diferentes ni nada. Y entonces no puedes decir un árbol, igual que no puedes decir un perro. O sea, puede ser un gran danés, puede ser un chihuahua. Entonces yo pues explico muy bien todas esas cosas y hay gente que dice, la verdad es que te has despachado a gusto con la vegetación. Pero bueno, la cosa es que el sitio es tan agradable y les ha costado tanto conseguirlo y tienen una comunidad que funciona tan bien, con sus peleillas como todo el mundo, que cuando llega alguien que amenaza con destruir ese paraíso, pues a una serpiente que se le hace cuando... Le pisas la cabeza. Pues eso. Y entonces, cuando llegas a ese punto, todo el mundo está pensando, a este tío hay que quitárselo de en medio porque es que lo va a estropear todo. Entonces, digamos que yo juego con los instintos más básicos de los seres humanos, que es o te enfrentas o huyes. Si no puedes huir porque no quieres huir, porque esa es tu casa, porque tienes derecho a estar allí, porque estás muy bien allí y te amenazan, entonces la otra opción es enfrentarse y anular el peligro. Y eso es lo que pasa. Uno de ellos pues se decide, pero no se sabe quién, claro. Es una de las gracias de la novela. Tengo una curiosidad personal que te voy a preguntar en público. ¿Tú dirías que es más sencillo emocionar al lector desde lo conocido y lo real o desde la ciencia ficción? Pues hombre, no lo sé, porque la ciencia ficción también es real y conocido. Quiero decir, la ciencia ficción lo que hace muchas veces es
extrapolar hacia un posible futuro, pero la ciencia ficción siempre habla de humanos, no puede hablar de otra cosa. Nadie es capaz de hablar de algo que no sea humano. Ningún escritor es capaz de escribir algo que no tenga relación con los seres humanos. Nadie ha podido hacer un extraterrestre que piense como un extraterrestre, que parezca un extraterrestre, es imposible. Claro. Entonces, todo lo que uno escribe, escribe pensando en unos lectores y lectoras humanos. Y la ciencia ficción te puede emocionar en el mismo nivel porque al fin y al cabo habla de amor, de muerte, de pasiones. Y lo bonito de la ciencia ficción es que utiliza temas, el único género que usa temas nuevos, que no se tratan en otros géneros. La ciencia ficción puede tratar temas de reproducción, por ejemplo, de robótica, de inteligencia artificial, de cosas que están a la vuelta de la esquina, pero que nadie las toca porque suenan raras o dan miedo. Pero en eso confluimos la novela negra y la ciencia ficción. Tocamos temas que dan miedo. ¿Volverás algún día? ¿A ciencia ficción? Sí, sí, sí. Acabo de publicar un cuento de ciencia ficción y tengo una novela empezada, pero es que no llego a todo. Entonces ahora estoy con Santa Rita y eso por encima de todo. Salva, como hemos dicho, nos presenta en Lapsus un elenco de perdedores, de supervivientes, de gente desesperada, que busca un clavo ardiendo al que agarrarse. Es una novela llena de antihéroes, de gente que es que ya no son perdedores, que ya lo han perdido todo, que están buscando el flotador para salir. Hay un envío de cocaína que marca la diferencia entre vivir o morir, y a pesar de todo, a pesar de las páginas, de la sordidez, encuentras belleza. Hay momentos en los que realmente, en algunos, sobre todo en monólogos interiores de algún personaje, en el que ves que las personas siguen teniendo esperanza, las personas siempre luchan por salir adelante. No ha tenido que ser fácil navegar entre tanto dolor, tanta sordidez y buscar ese... Bueno, yo es que creo que ocurre una cosa. Cuando no tienes nada, los sentimientos son más de verdad. Es decir, no hay condicionantes a esos sentimientos. En las sociedades, en el primer mundo, sobre todo en sociedades pues, con cierto nivel de bienestar, los sentimientos están muy contaminados por necesidades, por caprichos, por envidias, por cosas que cuando eres un perdedor nato y tu única preocupación es cómo voy a hacer para comer hoy o cómo voy a hacer para conseguir dinero, para comprarme un bocadillo, si decides querer a alguien, lo quieres de verdad. O sea, no hay una segunda intención en la vida del barrio, ¿no? No hablo ya cuestiones como en otros países donde a lo mejor enamorarse es una salida. Sí. ¿Sabes? Hablo de gente que está o casarse metida... simplemente. Claro, a eso me refiero. Hablo de gente que está en un barrio del que sabe que no va a salir porque es su hábitat, porque es su entorno. Entonces yo creo que ahí los sentimientos son muy de verdad, ¿no? A mí me gusta también que los personajes se emocionen en pequeños detalles, ¿no? Hay un personaje que se llama el Canijo, que vive con una prostituta y tienen una relación de amor no correspondido, pero que ninguno pretende que sea otra cosa más que vivir juntos. Son dos pobres desgraciados que viven juntos, ¿no? Entonces, cuando él le prepara el desayuno a ella por la mañana, que ella llega de hacer la calle y él hay veces que le prepara el desayuno. Eso es un acto puro de amor, sí, ¿no? Sí, eso es. Que no busca otra cosa, porque además Canijo es un pobre infeliz que cree todo lo que ve, que para él lo que ve existe, da igual que sea en una película, que en un anuncio de televisión, que él es tan ingenuo que cree todo en lo que ve. Entonces, sus actos son pues desinteresados por completo, ¿no? Entonces, creo que entre esos personajes sí que es fácil, o a mí me gusta, ¿no?, que se establezca ese tipo de comportamiento, ¿no?, ese tipo de emociones que son detalles nimios, ¿no? Yeah. El dejarle un paquete de tabaco por la mañana porque sabe que ella siempre se levanta sin tabaco y se cabrea y se levanta ya cabreada porque no encuentra el mechero, que también hay un mechero en la novela, ¿no? Entonces él le compra un paquete de tabaco y le pone un mechero en la mesa cuando ella se levanta, ¿no? Y ella se emociona cuando ve eso, ¿no? Porque pues son esos pequeños detalles que a veces son mucho más emocionantes que una gran pasión que a estas alturas ya nos la creemos ¿y tú como poco. autor
¿no sientes la tentación de salvar a alguno de ellos? ¿De hacer que algo le salga bien? ¿O eres tan realista que piensas, mira, esta gente que no tiene arreglo y se va a morir Es que yo así, de ¿no? verdad creo que no lo decido. O sea, Ya lo sé, ya no lo lo sé. decido yo. Tú Eso sabes que hay pasa. veces Sí. que las historias llevan a un punto, ¿no? Pues a lo mejor guiado por la verosimilitud de la si no, no es historia, ¿no? coherente, Quiero decir, sí. a nadie nos pasa nunca cosas muy buenas. Lidiamos con lo que tenemos, como podemos, y la gente que no tiene suerte es que no tiene suerte, ¿sabes? Y raramente le ocurren cosas buenas, ¿no? Y las pocas cosas buenas que les pasan pues son eso, pequeños detalles, pero en el fondo los perdedores son perdedores porque pierden. Pero tú planteas mucho, juegas mucho también con la hostilidad de la ciudad. O sea, Bueno, es que la ciudad es un entorno realmente hostil, o sea, muy hostil. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a ese nivel de hostilidad. no se ve ni una parte agradable de Valencia, igual que en Benidorm sí que compensas cuando ven el mar y cuando tú... Pero es que o sea, Valencia es una ciudad hostil. Es hostil, es A hostil. ver, es hostil para ese tipo de personajes. Obvio, sí, quiero claro, decir, y en tu novela, yo vivo obvio, encantado sí, sí. en Valencia, Sí, pero estamos me parece hablando- una ciudad súper cómoda, muy amable para vivir. Pero es que no pasa solo con Valencia, todas las ciudades tienen dos caras. ¿Sabes? Madrid es una ciudad estupenda, Getafe, por lo que he podido ver, es estupendo, pero seguro que también hay gente que lo pasa muy mal, ¿sabes? Y para ellos la realidad es otra. Yo siempre digo que la realidad es una cebolla compuesta de muchísimas capas y raramente habitamos más de una de esas capas. Normalmente nos movemos una arriba, una abajo. Pero es que, o sea, si traspasas la cebolla, hay desde el infierno, que puede ser el centro, hasta el paraíso, que puede ser el exterior. Y normalmente vemos muy pocas de esas capas, ¿no? Entonces, hay gente que, pues eso, que sus circunstancias son esas y lo tiene muy difícil para salir. Y las ciudades son muy hostiles. Para el que no tiene nada o incluso para las personas mayores. O sea, para los ancianos, una ciudad es Vietnam, ¿sabes? O sea, es que una baldosa mal puesta en una acera es una cadera que va por el aire, ¿sabes? Y hay así de baches y de obstáculos urbanísticos, o sea que estamos acostumbrados y vamos el día a día ajetreados, pero las ciudades, si tú dejas caer en una ciudad a alguien que no ha vivido nunca en una ciudad, le da un síncope en 5 minutos. Ya solo por el nivel de ruido que hay al que nos hemos acostumbrado. O sea, es brutal el nivel de ruido que hay en las ciudades. Sobre todo en España. Sí, sí. En Spanish Beauty, el trabajo más destacado, desde mi punto de vista, ha sido la elección de las palabras. No pierdes el tiempo en descripciones, dejas que los personajes hablen, actúen y muestren. En lugar de describir, está viendo esto, actúan y el lector, a través de un lenguaje súper efectivo, ve, siente lo que tú quieres contarle. Son frases cortas súper efectivas. Has pulido al máximo el lenguaje. Y sin embargo, el lector no se pierde nada. O sea, en ningún momento se pierde. No dices, me falta eso. No, o sea, está todo. Los olores, la belleza, la sordidez, los diálogos, está todo. Tiene que ser complicado. O sea, llegar a esa economía del lenguaje y sin embargo conseguir un lenguaje, una narrativa altamente efectiva. Pues no sabría qué decirte. No sabría decirte. Me sale Perdón, así. no era pregunta Me sale trampa, así. Es que yo sale admiro así. mucho eso, de verdad. Es que me sale así, o sea, me dicen, tú normalmente escribes la novela y luego recortas, digo, no. O sea, yo cuando veo que ya he llegado a, que pone 90.000, digo, ya está. Ya he dicho lo que tenía que decir. Es como un chiste. Lo que no puedes hacer con un chiste es explicarlo o alargarlo demasiado, ¿no? Entonces yo creo que cuando he dicho lo que... Aparte de que cada vez me gusta más leer crónica, cada vez leo más crónica, periodismo, me gusta claro. muchísimo. Entonces el lenguaje periodístico que es tan pelado, va sin ropa, ¿no? Y a mí eso me parece maravilloso. Qué Tener que expresión decir- más buena, el lenguaje sin ropa. Sí, dice lo que te dice lo que te tiene que decir y ya está, no hace falta. Entonces es verdad que como es
van a hacer una peli del libro. Entonces, como mi intención era descaradamente que se hiciera una peli del libro y del que estoy haciendo ahora también, pues yo voy a lo que se ve y a lo que se oye. Es que no me pierdo por las montañas de, ¿sabes? Lo que se huele ya no Pero cuenta sí que porque no estás- sale en la peli. Sí, también hay olores. O sea, a mí también me gusta mucho la sensorialidad. Sí, sí que lo hay, sí hay. Que yo me acuerdo cuando estaba leyendo a Pla que decía, joder, este parece un tramoyista, es que todos son cambios de colores. Que yo creo que si somos mediterráneos es un crimen no hablar del color, del cielo y de la luz. Sí. Es que eso no es mediterráneo. Tú tienes que hablar de cómo hay un cambio de luz y cómo... Sí. Para mí la hora perfecta del día es cuando se empieza a poner el sol, sobre todo en verano, ¿no? Sí, Y además cuando empiezan los naranjas. Sí. lujo de colores. Sí, y aparte que soy nocturna, entonces Y las es como... siluetas contra el Sí, cielo incendiado. Y, una preciosidad. en verano el color de las sombras, que es mucho más claro que en invierno. O sea, en verano las sombras son azul oscuro, no son negras. ¿Sabes que hay una palabra súper chula para ese momento del día que se llama conticinio? ¿Cómo? ¿Otra vez? Conticinio. Conticinio. Todo Es el ese día. momento del día en que baja la luz Sí. y ya todo se queda Igual. como en sombras Para tu grises. próxima novela. Me encanta. Eso es buenísimo. No hay un momento en la que estoy escribiendo que digo, están en la hora en la que todo tiene lo mismo, el mismo Están en el color. conticinio. Todo, sí, pero no, es un mapa muy complicado. Ya te digo. Y normalmente palabra. utilizo Mejor que no, mejor que términos no. muy sencillos. Entonces, me gusta ir al grano, porque además es una novela en la que pasan muchas cosas. Sí. Y que te voy a caballo rey, ya está. Pero es que eso es bueno, es que son 100 páginas, Y yo creo que eran 90, pero inflaron Sí, poniendo eso mucho es. margen. 100 páginas. Sí. Hay una historia de la leche. Describes la ciudad, los hoteles de quinta línea, los turistas, la policía, los colegas, colegas o X, toda la trama, y te cabe. Ya está, sí, Y claro. te cabe. En serio, Pero o sea, tú lees un guión. y le cabe. Un Sí, guión sí. son 90 páginas. Sí, claro, es lo cierto. Y yo voy a hacer lo más parecido a un guión. Entonces, también con la que estoy haciendo ahora, igual esta vez me he pasado y son 110. Y ya voy a tener que hacer algo aquí, no sé qué será, que me pongo muy nerviosa. Pero es verdad que tú lees un guión, es una página por minuto. 90 páginas, 90 minutos, 1 hora y media de película. Y ahora sí. que está tan caro el papel, es Claro, estupendo lo de pero, menos páginas. pero sabemos por qué está tan caro el papel, Por la ¿no? madera. Por La madera. Por las cajas de Amazon. Sí, El por la alta papel se demanda de está cartón que yendo hay, sí. A los cartones de las cajas Cierto, de Amazon. sí. Es tremendo. Por eso, sí. Hmm. ¿No te da pena deshacerte de todos estos personajes tan estupendos que te has currado Sí que me da. para la próxima? ¿No te tienta una saga o una segunda? Claro, no. O sea, cuando me dijeron, ¿y va a salir también Michela en los siguientes? Yo dije, no. Pero pues. normalmente me pasa que cuando estoy acabando una novela ya está pensando en la otra. Entonces también es verdad que las acabo rapidito porque es que ya, perdóname, urge. es La que otra ya está el tocando. autobús está que ir, ya me tengo que ir. Entonces me meto prisa también Sí. para acabarlo y como ya he invertido emocionalmente en la siguiente, no me cuesta tanto trabajo. Es como tener un novio antes de dejar al que vas a dejar. Es que es muy práctico esto. Entonces lo que hago es tener a alguien ahí, tener la historia, me pasa, o sea, ya estoy acabando esta que me faltan. La verdad es que esta está siendo mi novela preferida, la que estoy acabando ahora. No va a ser la mejor, pero sí es mi preferida. Yo creo que la preferida siempre es La la que que estás estás escribiendo. haciendo ahora. Sí. Que eso es lo malo, luego te invitan a un club de lectura y trabajas una novela que tú escribiste hace 12 años y ellos se la acaban de leer Claro. y se lo saben todo. Sí. Y Tú no te a acuerdas ti de lo que nada. te Los gustaría nombres. es poder hablar de la que estás escribiendo ahora, Sí, porque sí. esa es la súper guay y esa no la ha leído nadie más que tú, claro. Sí. No, pero es que en esta saco fantasmas, que es lo que yo siempre he querido sacar, un fantasma. Fantasma. Eso mola mucho. Pues en la te dehesa. leeremos con muchísimo gusto. Esto ha sido todo. Os hemos traído un trocito del Mediterráneo a Madrid. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero, sinceramente, os recomiendo encarecidamente que los leáis porque os vais a sorprender y vais a disfrutar y vais a pasar malos ratos también. No malos ratos de terror, sino de esa angustia, de esa presión por saber qué va a pasar, qué va a suceder. Os lo recomiendo a los tres. Esther García Llobet, Salva Alemany, Elia Barceló. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí.